Ok. Yo sigo enviando, chicos. Hola chicos con todo, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan claro? Bien, bien, bien. Muy bien, muy buenas tardes. A ver, voy a proyectar exactamente cómo vamos a trabajar el capítulo de República durante este bimestre. ¿Listo? A ver, este cuadro que está ubicado aquí, este cuadro es aquel que nos explica todo lo que es relacionado a la República Peruana. ¿Estamos? Aquí vamos a hablar acerca de que todo esto es un resumen que le voy a enseñar cómo lo van a leer y cómo lo van a analizar a partir de ahora. En el primero va la fecha, o sea, lo que ocurrió exactamente entre los años de 1800, 1900 hasta el 2000, lo que llamaríamos siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. ¿Correcto? Ya. El segundo punto es el periodo histórico. ¿Cómo se conoce a este periodo histórico? Y si hablamos del periodo histórico, estamos hablando, por ejemplo, los periodos, ojo, no los presidentes. Aquí hablamos acerca de primer militarismo, hablamos de civilismo, guerra con Chile, la etapa que gobernó Leguía, que se llamó oncenio, porque duró 11 años, el odriismo, belaundismo, entre otros, hasta inclusive los gobiernos actuales. En el tercero es la potencia de cuál vamos a depender económica, políticamente. Bueno, todos creemos que cuando nosotros nos liberamos de España en el año de 1824 hemos creído y nos han hecho creer que somos libres e independientes, pero esto no es así. No somos ni libres ni somos independientes porque fuimos dependientes de la economía internacional de un país. Estoy hablándote pues, por ejemplo, dependimos primero de Inglaterra durante todo lo que es el siglo XIX y desde el siglo XX, exactamente en 1920, comenzamos a depender de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Profe, eso es mentira, nosotros no dependemos. No, sí dependemos. Dependemos de la economía internacional, dependemos de lo que ocurre en otras naciones. No, profe, eso es mentira. Entonces dime, ¿por qué un hecho internacional, como lo que menciona aquí, influye en el Perú? ¿Por qué hace unos 4 años, cuando subió el precio de la harina de trigo en el mundo, por qué comenzó a subir el precio del pan en el Perú? El precio del pan no ha subido solo por la pandemia o por los problemas políticos sociales que el Perú está afrontando. No, el precio del pan ha subido desde hace unos 5 o 8 años, cuando Estados Unidos tiene un receso económico, porque dependemos, y ahí está la prueba. En el siglo XIX dependimos de Inglaterra y desde 1920 hasta la actualidad dependemos de los Estados Unidos. Eso es cierto. Siguiente. ¿Cuáles han sido los ingresos económicos del Perú? Deben saber ustedes que el Perú ha tenido varios ingresos económicos y esos ingresos económicos se han reportado, por ejemplo, desde lo que vendría a ser desde el tributo indígena hasta la minería. El Perú ha tenido a lo largo de estos casi 200 años, ojo, el Perú tiene 200 años de independencia del Grito de San Martín, pero como república recién nacimos en 1827. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía en el año 2027 el Perú va a crecer como república o va a aparecer como una república. Los ingresos económicos en la historia del Perú han sido tributo indígena, el primer ingreso económico. No sé si lo recuerdan, pero el tributo indígena era un tributo abusivo, en el cual el pobre indígena tenía pues que, vamos a ponerlo así, ya tenía que de su miserable sueldo, que era 200 soles al mes por trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche sin ningún beneficio, imagínate que le descontaban pues aproximadamente casi más o menos el 25% de su sueldo. ¿Qué tal abuso? Y ese tributo indígena, que era un abuso que se cobraba en la etapa española, ahora los criollos, los padres de la patria, los que iniciaron la República Peruana, seguían cobrándolo para mantener el sueldo de los burócratas, o sea, de los que trabajaban para el Estado. ¿Qué tal sinvergüencería? El segundo ingreso económico en la historia del Perú ha sido el guano. Muchos piensan que este fue el primero, no, fue el segundo. Aquí es cuando se firma el contrato X, el tiempo de Ramón Castilla, ¿ok? Es el tiempo de Ramón Castilla. Es también el tiempo cuando pues la economía peruana, ¿no? Es cuando la economía peruana tiene un gran crecimiento, pero un gran crecimiento, señores, nunca antes visto en millones y millones, bueno, no voy a decir dólares, pero sí voy a decir la moneda de aquel entonces, la libra esterlina, que era la moneda número 1, la más poderosa, un crecimiento máximo, ¿ok?
Y tercero, vamos a tener el salitre, que viene a ser, ¿qué cosa es el salitre? El salitre viene a ser nada menos el tercer ingreso económico. El salitre es un producto que se encontraba en los antiguos territorios del sur del Perú. ¿Exactamente en dónde? Exactamente en Tarapacá, un territorio que ya no nos pertenece. Ahí se encontraba el salitre, que en Europa lo utilizaban con fines bélicos, producción de armas, y también lo utilizaban con fines, vamos a ponerlo así, pues aparte de ello de bélicos, ¿no? Fines agrarios. Cabe recordar de que de ahí que sacaban, pues de ahí sacaban nada menos que algo llamado el guano artificial. Profe, ya entendí. O sea, me quiere decir que según el cuadro, este es el año, este es el periodo, estos son los ingresos económicos. ¿Qué tiene que ver el contexto internacional? O sea, ¿qué tiene que ver los hechos que ocurrían en la historia universal contemporáneos? Es como, por ejemplo, ahorita el Perú, el problema entre el Ejecutivo, el Legislativo, Castillo, la Presidenta del Congreso Alba, el problema económico, la pandemia, ya, eso es en el Perú. ¿Y qué está pasando en el mundo? Pues en el mundo estamos viviendo también la parte de la pandemia, cómo se está viendo en Rusia, cómo se está viendo en Italia, cómo se está viendo en otros países latinoamericanos, y los problemas políticos, sociales, económicos que se están dando. Por ejemplo, tenemos la crítica y el grave problema diplomático que hay entre Rusia y Estados Unidos, ¿m? El problema de Maduro en Venezuela, ¿no? Entonces, estos hechos son los que están marcando la agenda. A eso se refiere. Y ahora te explico. Cuando el Perú estaba atravesando el primer militarismo, que se subdivide en varios periodos como caudillos, Confederación Perú-Boliviana, Prosperidad Falaz y todo ello, nuestros ingresos económicos fueron estos dos, tributo y guano, pues, ¿qué pasaba en el mundo? En el mundo se estaba viviendo la primera revolución industrial y la potencia era Inglaterra. Entonces, Inglaterra necesitaba para mover sus máquinas a vapor madera. Esas las traía pues de cualquier parte del mundo, principalmente de los bosques y de los Alpes europeos. Pero recordemos que el carbón y el vapor movía a máquinas de vapor, correcto, pero eran las máquinas hiladoras, o sea, las máquinas que convertían el algodón en hilo, el hilo en tela y la tela en ropa. Y así fue como Inglaterra se convirtió en el taller textil del mundo que producía y vendía para todos. Bacán, excelente. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente viene a ser que cuando la materia prima, lo que necesitaban no era la máquina, no era el agua, no era el vapor, lo que necesitaban era algodón. Pero el algodón es un textil vegetal. Y si es un textil vegetal, ¿qué necesita? Pues necesita que le agregues a la tierra algo que lo haga más productiva a la tierra. ¿Y qué es eso que lo hace productiva a la tierra? Pues simple, lo que hace productiva la tierra es el guano. Entonces, señores, el mundo nos compraba guano porque Inglaterra necesitaba hacer más productiva su tierra. Así de simple. ¿Por qué vendíamos salitre? Vendíamos salitre porque en el mundo se estaba viviendo la paz armada, en este caso. ¿Qué era la paz armada? Un proceso de tensa calma, un proceso donde supuestamente había paz entre 1871 hasta 1914, tensa calma, ¿por qué? Porque en verdad se estaban armando hasta los dientes, preparándose para la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué necesitaban para armarse hasta los dientes? Pólvora, que lo traían de la India y lo obtenían de la India, Inglaterra. Pero la pólvora no sirve de nada si es que no tiene salitre. ¿Y de dónde sacaban el salitre? Pues el salitre lo conseguían de Perú y de Bolivia. De aquí, de aquí lo conseguían, de Perú y de Bolivia lo conseguían. Y como conseguían de Perú y de Bolivia, pues la característica viene a ser que Perú, en aquellos años que gobernaba un presidente llamado el presidente civil Manuel Pardo y Lavalle, agarra y le dice, ¿sabes qué? A partir de ahora, Inglaterra, tú no me vas a poner el precio, yo te voy a poner el precio. Y Perú nacionaliza el salitre. Grave error, porque al nacionalizar el salitre chocamos con los intereses chilenos, los intereses anglo-chilenos, y eso fue terrible. Por eso que se da el fenómeno de la paz armada. ¿Qué pasó? Inglaterra dice, Perú, no me querés vender salitre al precio que yo quería pagarte. No te preocupes, te voy a sacar la vuelta, Perú. Y ahí es cuando busca al capitalismo chileno. Lo va a armar a Chile. Lo arma Chile. Y lo arma y lo prepara para que nos declare la guerra. De esa manera salía con su objetivo Inglaterra. Llegó a un acuerdo, le dijo, mira Chile, con lo que yo te voy a hacer, te voy a convertir en potencia sudamericana. Número dos, yo te voy a armar. Barcos, dinero, preparación militar. Entrégame a tus dos mejores hombres. Entrégame a tus dos mejores militares. Sí, William Rebolledo y Baquedano, entrégame esos dos.
Yo los voy a preparar y los voy a formar aquí, junto con la mejor marina y con el mejor ejército, ¿ya? Y después de eso, vas y masacras a Perú y a Bolivia. ¿Cuál va a ser el beneficio? Pues fácil, tú te vas a quedar con el territorio y yo me quedo con el salitre, porque yo necesito armarme porque estoy en un fenómeno llamado paz armada. Por eso, chicos, la consecuencia de la paz armada, la ambición sobre el salitre peruano-boliviano, el error cometido diplomáticamente por el civilismo, traería consigo la guerra del guano y del salitre. Esa guerra del guano y del salitre se va a caracterizar porque es una guerra que duró 4 años, en las cuales demostró lo ineficaz de nuestra política peruana, que no estábamos preparados para gobernarnos, no lo estábamos. Imagínate que en tan solo 4 años de guerra y con un enemigo internacional, el Perú tuvo 6 presidentes. ¡6 presidentes! En tan solamente 4 años. En tiempo de guerra. ¿Cómo es posible? Eso demuestra la inestabilidad política del Perú. ¿Correcto? Eso demuestra la inestabilidad política del Perú. Y esa inestabilidad política del Perú es aquello que nos hizo perder la guerra. La verdad es que, te voy a decir sincero, la guerra estaba perdida de antes de iniciarla. Que tuvimos heroísmo, capacidad, caballerosidad, tuvimos una gran identidad, sí, pero déjame decirte pues que la cosa no fue fácil. No, no hay ingreso económico durante la guerra del guano y el salitre, y más bien que se beneficia de todo esto es el capitalismo británico. El capitalismo británico es el que se beneficia y se va a beneficiar nada menos. ¿Por qué? Se va a beneficiar porque el capitalismo británico es aquel que se va a enriquecer gracias al salitre, al ser los dueños del salitre. Durante la guerra del guano y el salitre se estaba dando las políticas de las famosas alianzas. Se forma la triple alianza, que es el lado alemán, austriaco, y por el otro lado la triple entente, que lo llamaremos aliados, que sería Inglaterra, Francia y Rusia. También en la época de la era victoriana, la reina Victoria. Una reina que, en una de sus particularidades, te comentaré, nunca más se volvió a casar después que falleció su esposo. Lamentablemente su esposo falleció al año de matrimonio. Así que dedicó toda su vida, se podría decir que se casó con Inglaterra. Así que por tal motivo ella se dedicó a ampliar el capitalismo británico de una manera tremenda, sin importarle el qué, el cómo ni el cuándo. Así que Perú estuvo dentro de su telaraña. Terminó la guerra del guano y el salitre, sigue la reconstrucción nacional. Se le dice así a un periodo donde el Perú se tiene que reconstruir política, económica, socialmente, después de la grave crisis. La guerra nos dejó destrozados. La guerra no solamente fue un enfrentamiento y muertos, no. Chile se encargó de dejarnos destrozados económicamente de la peor manera. Tanto fue así, muchachos, tanto fue así, de que se calculaba que Perú se iba a demorar en reconstruirse unos 60 a 70 años. Sí, 60, 70 años. Encima que Chile había acordado con Inglaterra, ¿no? Para protegerse de que Inglaterra le ponga presión al Perú y le cobre los impuestos, cóbrale los intereses que no te ha pagado durante la guerra, cóbrale. Y así fue como Inglaterra nos comenzó a cobrar. O sea, estábamos debilitados, destruidos, moral, social, políticamente, económicamente, y encima Inglaterra, Perú, pagarme interés. No, pagarme deuda completa. Estábamos mal, 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 señores. Y encima con presión inglesa. Justo en esos momentos que estábamos tan mal, ¿ya? Inglaterra nos obliga a firmar un contrato para pagarle. El contrato se llamó el contrato Grace, un contrato en el cual el Perú tenía que pagarle la deuda externa a Inglaterra, y para eso le teníamos que entregar todo nuestro aparato productivo, nuestro aparato económico, nuestro aparato social, nuestros ferrocarriles, todo le teníamos que entregar. Todo le teníamos que entregar. ¿Me entienden? Así de simple. Qué horrible ese tratado. El peor tratado. El Perú se arrodilló ante el capitalismo británico. Y eso se llamó el contrato Grace. No te olvides. Contrato Grace. ¿Sí? Ese es el contrato Grace. Pero, como siempre le he dicho, el Perú es un país bendecido por Dios, pero maldecido por sus pésimos políticos. Porque en otros países hay políticos que piensan en su país y lo hacen crecer. ¿Ok? Lo hemos visto en países como Francia, como Inglaterra, o también lo hemos visto en países, por ejemplo, como Chile, que mira cómo han crecido, a diferencia del Perú. Sí, pero el Perú es un país bendito. Y aparece un producto
el cuarto ingreso económico de la historia peruana que se llama el caucho. Sí, el caucho. El caucho se encuentra en la selva peruana, apareció en el gobierno de Piérola entre 1895 a 1899, marcó un gran inicio. Y este producto, ¿por qué no lo compraron? ¿Por qué el Perú comenzó a venderlo? Pues bien, comenzaron a venderlo porque en el mundo, en el contexto internacional, señores, se estaba viviendo algo llamado la Segunda Revolución Industrial. ¿Qué es la Segunda Revolución Industrial? Es un periodo en el cual el mundo pasó a utilizar unas energías llamadas electricidad y petróleo, ¿sí? Y se da el boom de la ingeniería alimenticia, de la ingeniería aeronáutica, las comunicaciones, el teléfono, el telégrafo, y también aparece el automóvil. Entonces el automóvil se desarrolla en todo el mundo, la energía mecánica por combustión. Es ahí, es ahí donde va a aparecer nada menos que las marcas Ford en Estados Unidos, en el continente americano, va a aparecer la marca Peugeot y Citroën en Francia, va a aparecer la marca Rolls-Royce en Inglaterra, B&B y Mercedes-Benz en lo que viene a ser la parte de Alemania, y también va a aparecer la marca Toyota en Japón. Entonces, todos estos autos necesitan metales, Perú lo tenía, toma, te vendo. Necesitan aluminio, toma, Perú lo tenía, te vendo. Pero todas necesitaban caucho. Y los únicos lugares que en aquel entonces tenían caucho eran en América, Perú y Brasil. En África, el Congo, que era una colonia de los belgas. Y en este caso, un pedacito de Asia. Nada más, nadie más tenía. Así que, señores, al ser nosotros el 50% o un 30% productores de caucho en el mundo, nuestra economía volvió a resurgir. ¿Gracias a qué? La economía peruana no surge porque nosotros lo queremos, sino porque dependemos de la demanda internacional, del contexto internacional. Así es, así es. Ahí está. ¿Correcto? Bien. Hasta ahí llega 1899. De 1899 a 1919 se vive la famosa República Aristocrática. Se le dice República Aristocrática a un periodo en el cual gobierna la gente muy rica. Otra vez, el civilismo, esto se llama el segundo civilismo, República Aristocrática. Así lo puedes llamar. Segundo civilismo o República Aristocrática. Aquí hay el quinto ingreso económico, que es algodón, azúcar y materias primas. ¿Y por qué vendemos materias primas? Por algo muy simple. Porque en el mundo se estaba dando la famosa Primera Guerra Mundial. Entonces, señores, cada vez que hay un hecho internacional, influye política, social y económicamente. ¿Te quedó claro que somos un país dependiente? Sí, ¿no? Ya quedó claro. Hasta aquí ya expliqué, de acuerdo, después avancemos, explicaré el siguiente cuadro. Todo esto que está ubicado aquí es el inicio de la República Peruana. Comprendido este tema, y este cuadro se lo voy a dejar para que tú lo analices, míralo, está bien bonito, para que tú lo analices, te va a servir para comparar HP, HU, ingresos económicos, dependencia internacional y hasta con las fechas. ¿Listo? Muy bien. Dejemos este punto, ya les envié las diapositivas, ahora nos vamos ¿a qué? ¿Sí? Ahora nos vamos a lo que vendría a ser los periodos. Comenzaremos con la etapa de, a ver, ¿observas? ¿Sí? ¿Observas? Comenzaremos con la etapa del primer militarismo. El primer militarismo es un periodo que duró desde 1827 hasta 1872, duró 45 años y es un periodo donde el Perú se caracteriza, ¿por qué? Es un periodo donde el Perú se caracteriza nada menos que por su dependencia internacional. Sí, sí, es verdad, comenzamos a depender internacionalmente. Esa dependencia internacional hace de que el Perú no pueda crecer por sí solo, dependamos, muchachos, los vuelvo a decir, vamos a depender, ¿ya? Internacionalmente de Inglaterra. Y este primer militarismo se subdivide en varios periodos, como por ejemplo, el primero es caudillismo militar entre 1827 a 1845, luego sigue Confederación Perú-Boliviana de 1836 a 1839, luego un periodo chiquito que se llama anarquía militar de 1841 al 45, mira, prosperidad falaz, la etapa del boom guanero de 1845 a 1872,
fin del primer militarismo, hasta ahí dura ese periodo. Ahora, volvemos al punto. Comenzamos, ¿sí? En 1827, 1845, hay un periodo donde gobiernan los famosos, ¿qué? Aquí gobiernan los denominados caudillos militares. ¿Quién es un caudillo? A ver, yo que peleé en la independencia del Perú, yo que participé junto con San Martín y Bolívar, yo que estuve presente ahí, yo merezco ser presidente. Y me importa un pepino la democracia, la constitución política, la elección. No, 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 a mí me llega eso. Yo merezco ser presidente y punto. Entonces soy alguien que se queda en el poder. Así de simple. Soy alguien que me quedo en el poder. Y ese fue nada menos el hecho. El primer presidente constitucional del Perú, llamase así porque fue elegido por el presidente del Congreso, no por voto universal, sino porque el presidente del Congreso lo eligió. Don José de la Mar es el primer presidente que era elegido por 4 años. Según las leyes al inicio de la República, el presidente gobernaba por 4 años. Repito, no eran 5, 4. El que le cambió 5 fue Leguía recién en 1920. Entonces, él debió gobernar 4, pero como ves fue solamente 2. Profesor, ¿qué pasó? La respuesta es simple, golpe de Estado. El primer militarismo se caracteriza porque la gente que llega al poder era por golpe de Estado, por nepotismo, meter a sus familiares, sus amigos, el sistema burocrático, hacer lo que quería. Eso era lo que pasaba. Eso era lo que ocurría. Muy bien, muy bien, muy bien. En el gobierno de José de la Mar, primer presidente constitucional del Perú, el Perú gobernaba, fue elegido por el presidente del Congreso. Se podría decir que tuvimos una guerra con Bolivia, que se solucionó en este caso diplomáticamente, y luego de ello sí tuvimos una guerra contra la Gran Colombia. Si a ti te preguntasen en el examen de admisión, ¿el Perú con quién tiene una guerra internacional? Pues la respuesta es contra la Gran Colombia. ¿Quién era la Gran Colombia? Era un país, profesor, que ya no existe. Era la alianza de 4 naciones en una, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, y era el país de Simón Bolívar. Era el país de Simón Bolívar. Tuvimos una guerra, lamentablemente, tuvimos una victoria en el aspecto marítimo, donde muere nuestro héroe de la Marina de Guerra del Perú, Guise, y luego de eso vamos a perder, lamentablemente, en la campaña marítima. En la campaña marítima vamos a perder. Y vamos a perder, perdón, en la campaña terrestre, porque ahí nos derrotan en la batalla de Portete de Tarqui y Saraguro. Nos derrotan y lo peor de todo, que nos obligan a firmar un documento. Nos obligan a firmar un documento llamado ¿qué? El documento que nos obligan a firmar se llamaba nada menos que el Convenio de Girón, donde el Perú renunciaba y rechazaba Tumbes, Jaén y Maynas. O sea, nosotros renunciábamos al territorio de Tumbes, Jaén y Maynas, renunciábamos y cuando renunciábamos se le entregábamos a ellos. Ese tratado era una vergüenza. Por eso es que otro militar aprovecha de que el pueblo no está contento con don José de la Mar, aprovecha el descontento porque así son los políticos peruanos, ¿no? Vanidosos, mentirosos, y ahí es cuando se va a aparecer Agustín Gamarra. Y Agustín Gamarra es aquel, Agustín Gamarra viene a ser aquel que toma el poder por golpe de Estado, ¿sí? Por golpe de Estado, ¿ya? Y ahí viene a ser cuando Agustín Gamarra soluciona el problema firmando el tratado Larrea-Gual. Firma el tratado Larrea-Gual. El tratado Larrea-Gual es el tratado que va a reconocer, vuelvo a repetir, es el tratado que va a reconocer de que Tumbes, Jaén y Mayna es del Perú y no de la Gran Colombia. ¿Sí? ¿Por qué se logró? Agustín Gamarra era amigo y colega, repito, era amigo y colega de Bolívar, por eso que se solucionó tranquilamente. Ahí tiene la respuesta. Además de que había prometido el señor Gamarra llevarse bien con los intereses de los gran colombianos. Ese tratado de la Reagual pone fin a la guerra y reconoce que ese territorio es nuestro. Agustín Gamarra se le conoció como el militarismo fuerte, no hizo mejor obra que esta fue la única. Después de ello era un hombre que masacraba, golpeaba y fusilaba a cualquiera que lo criticaba. Siguiente, José Luis Orbegoso. José Luis Orbegoso toma el poder en 1833 y se queda 35. ¿Por qué, profe, 2 años tan poquito? Golpe de Estado, pues es lógico, golpe de Estado. José Luis Orbegoso
José Luis Orbegoso, en este caso, ¿ya? No es un personaje de carácter fuerte. Se van a sublevar contra él personajes como Bermúdez, luego se le subleva Gamarra, que se autodenomina presidente en, en la parte de Cusco, y Salaverry, su mejor amigo, se subleva en Lima y se convierte en presidente por un año. Te presento al presidente más joven del Perú, tenía 29 años. Repito, 29 años tenía cuando llegó al poder. No fue elegido, ¿sí? Fue nada menos que llegado por un golpe. Se opuso a la Confederación Perú-Boliviana, fue el presidente más joven del Perú, ¿ya? Y fue derrotado en Socabaya. Ahí tenemos las características. Ahí tenemos las características. Muy bien. Son los 4 presidentes del caudillismo. Profe, una pregunta. Si el Perú está tan mal, ¿qué pasó? ¿Cómo se solucionó este grave problema? Bueno, este grave problema donde van a intervenir la Amara, Gamarra, Salaverry, se va a ver porque aquí interviene un personaje. Aquí interviene nada menos que Bolivia. ¿Qué tiene que ver Bolivia, profe? Mira acá. Se produce la segunda parte del primer militarismo llamado la Confederación Perú-Boliviana. ¿Qué es la Confederación Perú-Boliviana? La Confederación Perú-Boliviana es un hecho que se da entre 1836 a 1839. Se caracteriza porque entre los principales objetivos estaba la integración política económica regional, eso es cierto, había una gran política de integración, ¿ya? Y aparte de ello, vamos a tener, ¿ya? Aparte de ello, vamos a tener que, la idea era la siguiente. Perú y Bolivia se iban a unir. No se iban a unir en un solo país. No, 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 no. Nos íbamos a unir comercialmente. El objetivo de la Confederación Perú-Boliviana era convertirnos en una potencia sudamericana, algo así como los Estados Unidos de Sudamérica. Eso, nada más. No era unirnos en una nación, pero sí la intención era competir a convertirnos en los Estados Unidos sudamericanos y ser los líderes del Pacífico Sur. El que iba a ser el protector de esta confederación iba a ser Santa Cruz. ¿Quién se opuso? Bueno, se opuso Chile y Argentina. Por eso acá les dejo algo bien claro y este mensaje no es ningún mensaje xenofóbico. Chile ya sabemos que tenemos un gran enemigo, que no vamos a prosperar mientras que tengamos a Chile cerca como potencia. Y número 2, el otro país en el cual no nos debemos confiar es Argentina. Porque Argentina, cada vez que el Perú ha necesitado algo, Argentina no ha estado. Así se lo voy a decir. La única vez que nos apoyó fue con San Martín. Pero después de eso, Argentina siempre estuvo en contra de la Confederación, no nos auxilió, ni se apoyó, ni firmó el apoyo durante la Guerra del Pacífico. ¿Ah? Nosotros lo apoyamos en las Malvinas en 1982, pero en 1995 se olvidó, y en el año de 1985, ¿qué pasó, profe? En 1995, perdón, profesor, ¿qué pasó? Pues en 1995, lamentablemente, se olvidó de su apoyo, ¿qué será, no? Y vendió armas a Ecuador en pleno conflicto con Perú. Así como me escuchas, vendió armas a Ecuador en pleno conflicto con Perú. Por eso que cuando alguien me quiera decir, Argentina, hermano mío, mucho cuidado. La historia es prueba de ello. La historia es prueba, por si acaso. La Confederación Perú-Boliviana tuvo como presidente a Santa Cruz, ¿sí? Tuvo como presidente Santa Cruz en este caso. Profesor, ¿la Confederación prosperó? No. ¿Y por qué no prosperó? No prosperó porque lamentablemente tenemos un gran enemigo que es Chile y también la gran tradición argentina que no le gustaba la idea de que Perú y Bolivia dominen el Pacífico Sur, porque siempre Argentina quiso dominar el Pacífico Sur. ¿Y cuál es la prueba de ello, profe? ¿Ah? ¿Cuál es la prueba? Bueno, la prueba de ello es exactamente este capítulo. La doctrina Portales. ¿Qué estás viendo en mi pantalla? A ver, vamos a ponerla. Ahí está. La doctrina Portales. ¿Qué es la doctrina Portales? Es una idea, es el pensamiento del ministro de Economía de Chile y asesor del presidente, que fue aquel que dijo de que no podemos permitir de que Perú y Bolivia se unan,
porque serían una gran nación, tienen un gran pasado, un gran presente, eso sería terrible para los intereses chilenos. Así que tenemos que destruirlo como sea. Tenemos que destruirlo. Y eso fue lo que hicieron, muchachos. Eso fue lo que hicieron, destruirnos. Escucha. Es la doctrina del chileno más importante, llamado Diego Portales. La doctrina portaliana en contra del Perú es muy... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Dígame. Esta es la doctrina. Sí, ¿Se sí. escucha? Ya, muy bien. Esta es la doctrina Portales. Este ministro de Chile, por favor, escúchelo bien y de ahí me van a decir qué sienten y qué piensan de la doctrina. Muy simple, y consiste en lo siguiente. Dominar en el Pacífico Sur por sobre el Perú y Bolivia, subordinar a el Perú a los intereses político-económicos chilenos, y obtener el máximo beneficio de los recursos naturales peruanos para el provecho de los chilenos. Para probarles que lo anteriormente dicho, no es una patraña, revisemos pues el origen de esta chilena doctrina Portales, que se halla en el contexto histórico de la guerra en contra de la Confederación Peruano-Boliviana. Como ya sabrán, la Confederación Peruano-Boliviana fue el resultado de la unión entre la República del Perú y el Alto Perú, o sea, lo que hoy es Bolivia. Esta unión entre dos países que compartían y comparten fuertes raíces culturales e históricas, formarían un nuevo, poderoso y extenso país, que de haberse consolidado, hubiese tenido un fuerte dominio en el Pacífico Sur, además de una gran importancia geopolítica y económica en toda América. Pero lamentablemente la Confederación no tuvo el suficiente tiempo para consolidarse como potencia regional, porque precisamente tuvo que hacer frente a una guerra que buscaba su total destrucción. Y esa guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, fue el resultado de aplicar la doctrina del chileno Diego Portales. Esta doctrina portaliana en contra del Perú, tiene su origen en la carta de Diego Portales a Manuel Blanco Encalada, donde descubre su doctrina en contra del Perú, y deja bien en claro que Chile no puede permitir bajo ningún punto, el fortalecimiento y prosperidad ni de Perú ni de Bolivia, porque según él, eso equivaldría a la destrucción de Chile. La carta de Diego Portales que usted leerá a continuación es un documento que definió desde 1836 el logro de los objetivos nacionales de Chile en función al mantenimiento de la subordinación política y económica del Perú. Tal es, en versión apretada, el contenido central de lo que llamaremos la doctrina Portales. Bueno pues, con la voz de Carlos, conozcamos el contenido más resaltante de la carta, y saquen sus conclusiones. Carta de Diego Portales a Manuel Blanco Encalada. Santiago, 10 de septiembre de 1836. Señor Don Manuel Blanco Encalada. Apreciado amigo, la posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible. No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ello equivaldría a su suicidio. No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma, la existencia de dos pueblos confederados, y que, a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres, formarán, como es natural, un solo núcleo. Unidos estos dos estados, aun cuando no más sea que momentáneamente, serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias. La Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América. Por su extensión geográfica, por su mayor población blanca, por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, apenas explotadas ahora, por el dominio que la nueva organización traería de ejercer en el Pacífico, arrebatándonoslo, por el mayor número también de la gente ilustrada de la raza blanca, muy vinculada a las familias de influjo de España que se encuentran en Lima, por la mayor inteligencia de sus hombres públicos, si bien de menos carácter que los chilenos. Por todas estas razones la Confederación ahogaría a Chile antes de muy poco. Cree el gobierno, y este es un juicio también personal mío, que Chile sería una dependencia de la Confederación como lo es hoy el Perú, o bien la repulsa a la obra ideada con tanta inteligencia por Santa Cruz, debe de ser absoluta. Las fuerzas navales deben operar antes que las militares, dando golpes decisivos. Debemos dominar para siempre en el Pacífico. Esta debe ser su máxima hora, y ojalá fuera la de Chile para siempre. Las fuerzas militares chilenas vencerán por su espíritu nacional, y si no vencen contribuirán a formar la impresión que es difícil dominar a los pueblos de carácter. Y después de esa carta, la Confederación Peruano-Boliviana fue completamente destruida por el ejército chileno, con el falso y conveniente pretexto de restaurar el Perú. Como ya han apreciado, la Carta de Portales es un documento que debería ser de conocimiento de todos los peruanos.
Es una misiva cuya comprensión y análisis debería de ser parte de los exámenes de graduación de las escuelas primarias y secundarias, de las pruebas de admisión a las universidades, a la carrera diplomática, a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales y a la administración pública. Ningún empresario peruano que aspire a establecer un negocio de importancia en el país, ni ningún político que postule a puesto electivo alguno deberían iniciar sus actividades o tentar suerte electoral sin demostrar previamente comprensión de este documento. Esta doctrina portaliana de dominación chilena sobre el Perú no se ha quedado abandonada en la historia. Todo lo contrario, forma parte central de la política exterior chilena, o de su rol geopolítico frente al Perú, desde 1836 hasta nuestros días. Y una muestra de ello la encontramos en esta lista. La destrucción de la Confederación Peruano-Boliviana, la destrucción del Perú en la guerra por el salitre de 1879, en la usurpación chilena o robo de territorios peruanos como Arica y Tarapacá, el apoyo chileno a Ecuador en contra del Perú, el incumplimiento del Tratado de Ancón, al negarse a realizar el plebiscito que determinaría la pertenencia de Tacna y Arica. Además de que hoy en día, Chile posee un gran dominio económico en el Perú, gracias a los vendepatria y traidores que nos gobiernan. ¿Qué opina? Dígame. ¿Qué opinan de la doctrina Portales? ¿Me escuchan? Sí, ¿Qué les ha parecido la doctrina Portales? Bueno, para sus intereses estuvo bien, ¿no? Señores, a ver, una injerencia de nuestros intereses muy dominante. Claro que sí. Miren, ya les he dicho, siempre lo diré. Acá no se trata de xenofobia, odia a Chile, nada que ver. Yo no tengo nada que odiar a Chile. Chile está donde está porque ha trabajado. Y ha trabajado y por eso se ubica en el lugar donde ahora se encuentra. Y eso merece, la verdad, te soy sincero, mis respetos. Nunca hay que menospreciar al enemigo. Miren la selección peruana. Se creía ganadora con su bolsita encima. ¡Pa! Le clavaron el otro. ¿Ya? Mucho cuidado con ello. Nunca hagas eso. ¿Sí? Perú, Chile en este caso sabe lo que posee, sabe cuáles son sus fortalezas y sabe también cuáles son sus debilidades. Y esas debilidades, ¿qué hizo Chile? Chile hizo lo que hace la escuela inglesa y la escuela alemana, buscar lo que no tiene y conseguirlo como sea posible. Y lo consiguió y lo encontró quitándole pues al Perú, quitándole a Bolivia. Bolivia perdió su salida al mar y perdió la salitrera. Eso fue en la Guerra del Pacífico. Y en 1836 al 39, Perú y Bolivia no podían unirse. Te soy sincero, si la Confederación se hubiera mantenido, hace rato hubiéramos superado económicamente a Chile. O sea, nosotros tenemos mar, costa, sierra, selva, altiplano, pisos ecológicos, tenemos turismo, no vivimos solamente del comercio, tenemos minería, tenemos turismo, tenemos agricultura, ganadería, pisos ecológicos, wow, cosas que no posee Chile. Así que esa es la amarga verdad. Con Chile hemos tenido varios enfrentamientos. El segundo es la Guerra del Pacífico. Francis me pregunta, profe, con respecto a la Confederación, ¿por qué el Perú se dividió en dos? Muy buena pregunta. La Confederación Perú-Boliviana hizo que se partiera en dos. Hizo que se partiera en dos. ¿Ya? El Perú. Porque Perú es un territorio más grande que Bolivia. Y como en ese momento no gobernaba un peruano, sino gobernaba un boliviano, que en este caso es el personaje, ¿ya? Se caracterizó por algo, se caracterizó porque el presidente Santa Cruz no quería que Perú sea más grande en territorio y sobre todo en fuerza militar. Entonces partió el Perú en dos. Si el norte se me revela, el sur me apoya. Si el sur se me revela, el norte me apoya. ¿Has escuchado la famosa frase que para gobernar tienes que dividir? Pues bien, eso fue lo que hizo Santa Cruz. Político que era mitad peruano y mitad boliviano. Su padre era peruano y su madre boliviana. Era lo mejor de los dos países, por eso que era tan respetado y por eso que le permitieron asumir el grado de presidente de la Confederación. Ese dato muy pocos lo saben. Así que sí era para gobernar. Pero lamentablemente en la batalla de Yungay, Chile nos derrota. Pero ¿quieres saber por qué Chile nos derrota? Chile nos derrota por culpa de este señor. ¿Qué nombre dice ahí, por favor? Léelo. ¿Qué nombre dice ahí? Agustín Gamarra. ¿Sabes lo que pasó con Agustín Gamarra? Agustín Gamarra
¿ya? Agustín Gamarra viene a ser el personaje. Agustín Gamarra viene a ser el personaje que se va a unir a Chile y le va a informar de todo, dónde estaban las bases y las alianzas y las armas y batallones peruanos. Por eso que nos derrotan a Yungay. Prueba de esto es que Chile, después que termina la Confederación, va a establecer a Gamarra. Chile impone a Gamarra como segundo gobierno, otra vez. Claro, servían los intereses de afuera. Trató de declarar la guerra a Bolivia, donde fallece en la famosa batalla de Ingavi. Se llama Ingavi por la hacienda Ingavi, que está ubicada en Puno. Muere el presidente, luego de eso cualquier payaso quiso llegar al poder, en tan solamente 4 años tuvimos 5 presidentes, demostrando la anarquía. Anarquía significa desgobierno y caos, hasta que llega un personaje, un dictador llamado Vivanco, este señor. Él se creía un pedazo de Napoleón Bonaparte en el Perú, con la teoría de que debe ser conservador, un gobierno autoritario, un gobierno de blancos, no un gobierno de indios, no un gobierno de cholos, no a cualquiera se le puede dar la oportunidad de votar, los indios no saben, a los indios no se les escucha, sino se les gobierna. Él es Manuel Ignacio de Vivanco, ¿sí? Manuel Ignacio de Vivanco. Al final recibió un golpe de estado de Ramón Castilla, termina el periodo de la anarquía militar y arranca la prosperidad falaz. ¿Por qué se llama prosperidad falaz? Porque es una etapa de prosperidad, de auge, de desarrollo, pero que duró muy poco tiempo. Prosperidad falaz, ¿ya? Prosperidad falaz. En 1845 hasta 1865, perdón, se vive un periodo donde el guano es el máximo ingreso económico. Pregunta para ustedes, ¿por qué nos compraban guano? ¿A quién le vendíamos el guano, profe? A Inglaterra. Ok, pero ¿por qué Inglaterra? A ver, ¿por qué le vendíamos a Inglaterra? Para la producción. Para aumentar la producción de algodón. Muy bien, estuvieron atentos. Porque en Inglaterra, ¿qué se estaba viviendo? Las finales de la primera revolución industrial. Y en esos momentos Inglaterra era potencia porque era el taller textil del mundo, porque le entregaba lana a todo el mundo, tela a todo el mundo. Y bueno, para aumentar la producción de telas necesitaba más algodón, y para eso le agrupaba el guano. Se dio en el primer gobierno de Ramón Castilla y se caracteriza porque fue un gobierno entre 1845 y 1851. En este periodo, durante el gobierno de Castilla, hay un gran crecimiento económico, pero llegan los chinos al Perú. La inmigración china al Perú no se da por casualidad. Ocurría de que ya había mucha gente, vamos a ponerlo así, habían muchos esclavos negros. Y estos esclavos negros ya tenían que ser liberados. Ya se escuchaba voces que en todo el mundo los esclavos tenían que ser liberados. Y Perú no podía ser la excepción. Así que, si de aquí a unos 10 años libero a la gente negra, ¿quién me va a trabajar en este lugar, por favor? ¿Quién me va a trabajar en este lugar? Entonces, ahí es cuando, ¿qué comienza? Ahí es cuando va a comenzar nada menos algo. Ahí es cuando va a comenzar la migración de chinos políes al Perú, que fueron traídos con engaños, lo trajeron aquí con engaños. Le dijeron a los pobres chinitos, chinito, ven acá al Perú, te vamos a dar de todo, no te preocupes, trabaja con nosotros, tranquilo muchacho, te lo prometo. Palabra de político peruano. Ya sabes qué pasó, ¿no? Lo trajeron con engaños y los explotaron, los humillaron, pasaron de todo. La verdad, fue terrible. Fue terrible lo que ocurrió. Entre otra medida, ¿ya? Entre otra medida, también vamos a tener que estos chinitos, aquí es cuando se crea la famosa comida fusión. A ver, si yo te pregunto, ¿el arroz chaufa es chino o es peruano? ¿Qué opinas? Fusión. Es comida fusión. Y te digo, el arroz chaufa, escucha, la sopa guantán, la palabra chifa, el lomo saltado, eso es peruano. Es tan peruano como el ceviche y es una comida fusión porque tiene los elementos y sabores y condimentos tanto de China como de Perú. Y fue creado en el Perú.
en 1850 con la gran migración de chinos culíes. Se calcula que llegaron más de 1 millón de chinos culíes y que eran mandados a trabajar a las minas no, porque no soportaban el frío ni la altura, pero sí eran mandados a trabajar a la costa norte y a la costa sur en el sector agrario y en la costa central a la extracción del guano, del salitre de las islas. Así fue. Ahí aparecen los chinos. También se dio la famosa consignación del guano. Se firma un documento en el primer gobierno de Castilla con la compañía inglesa llamada Goods. Esta compañía era la encargada nada menos de explotar el guano. Ellos se encargaban de la recepción, se encargaban de transportarlo, venderlo. El Perú lo único que hacía era estirar su mano y recibir su plata mensual. ¡Qué buen contrato! Ingresaron millones y millones de libras esterlinas. Tercero, se da la ley de la consolidación. ¿Qué es la ley de la consolidación? Esto es fijo en el examen de admisión. La ley de la consolidación es el pago de la deuda, escúchalo muy bien, interna. Es el pago de la deuda interna y externa. Profesor, ¿cuál es la deuda externa? La deuda externa es lo que le debemos a Inglaterra, a los países que nos prestaron por nuestra independencia. Acá. ¿Y deuda interna? A ver, muchachos, ¿qué es deuda interna? Dime. ¿Qué es deuda interna? ¿Me escucho? ¿La deuda que se le tiene a quién? Es la deuda que se le tiene a quién. Qué raro, deuda interna, profe, nunca la escuché, te lo voy a decir. Cuando don José de San Martín y Simón Bolívar, ¿ya? Don José de San Martín y Simón Bolívar estaban en todo el proceso de independencia, 1821, 24, 25, entraban a las casas, a las haciendas, y pedían donaciones, pero también pedían colaboración. Y algunas veces pedían empréstito, por ejemplo, tomaban tu casa, la tomaban como cuartel, agarraban a tu gallinero, mataban unas 4, 5, 10, 20 gallinas, un chancho, iban a tus vinícolas y se tomaban un poco de vino, porque tenías que alimentar a los soldados, pues, y es desayuno, almuerzo, cena y todo lo demás. Entonces, esto no es que te lo regalan, esto era que antes de irse, el oficial tomaba un papel que se llama bono de la consolidación, y en ese papel llamado bono de la consolidación te dice, aquí escribe, yo, el señor don José de San Martín, tomo de la casa del señor Rafael Yancán tantas cosas, por tanto dinero, y se le va a pagar más adelante, cuando el Perú tenga dinero, ¿ok? Firma don José de San Martín. Che, boludo, toma. Entonces, ¿qué hace Rafael? El profesor Rafael Yancán agarra el papel y lo guarda. ¿Ok? Pero Rafael Yancán ya no lo puede cobrar. Ya pasaron 40 años. Está de viaje. Está fuera del país. Entonces ese papel lo toman su familia. Y su familia dice, hey, acá tengo un papel que se llama bono de la independencia. Es un papel donde a mi papá le tomaron tantas cosas, tantos años, tanto de interés. Wow, qué buen dinero. Y acá dice, cuando el Perú tenga plata o dinero te pagará. Pregunta, ¿el Perú tenía plata y dinero en el momento de la prosperidad falaz? ¿Sí o no? ¿Tenía o no tenía? Dímelo. Sí. Claro que sí. Y si tenía el Perú, entonces era el momento de cobrarlo. A eso se llama ley de la consolidación. Es el pago de la deuda interna, el pago del bono de la consolidación. Preguntas, ¿hasta ahí está bien o está mal que se pague la consolidación? ¿Qué opinas? Bien. Para mí también está bien, lógico, es lo justo. Eso es justo. ¿Cuál es el problema, profesor? Yo te lo voy a decir. Se le agarra el familiar del profesor Rafael Yancampa y le dice, sí, ¿sabes qué, señor? Acá tengo tantos pagos, miren, me están debiendo tanto con los intereses, ¿ya? Ya, muy bien, se le va a pagar, no se preocupe. Se le endosa, el trámite burocrático, le pagan. Le pagaron algo, ya, listo. 5 días después tocan tu puerta. ¿Aló? Sí, buenas. ¿Qué tal? ¿Sabe qué? Quiero conversar con la señorita tal que ha ido a recoger tal bono de la independencia. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Mire, señorita, ¿sabe qué? ¿Podemos hablar? Sí, sí, dígame. Mire, usted ha cobrado tanto, ¿no? Con un porcentaje de 80% de más. ¿Le gustaría volver a cobrar otra vez esa cantidad?
¿Cómo? Sí, se le ha pagado $100.000. ¿No le gustaría volver a recibir un cheque por 100.000? Yo lo puedo hacer. Yo soy el funcionario. Yo me voy a encargar de falsificar la firma, buscar el papel, hacer y falsificar la firma de San Martín o Bolívar, todo. Usted se acerca, como que nunca ha ido, como que es la primera vez y va a cobrar nuevamente. Pero claro está que esta vez, vamos, como yo hago todo, 30% para usted, 70% para mí. De esos 70 tengo que pagarle a que falsifico los papeles, que es 20 y 50 para mí. Y el peruano, ¿qué crees que hizo? ¿Aceptó o no aceptó esa falsificación de firmas, esa falsificación de papeles? ¿Aceptó o no aceptó volver y convertir a ser corrupto la consolidación? ¿Qué opinas? Sí. Señores, eso se llamó el escándalo de la consolidación. Se sabe que Castilla fue corrupto. Sí, sí lo fue. Me preguntaron una vez, creo ustedes, para ustedes, ¿qué opinan de Castilla? ¿Quién fue el mejor presidente del Perú, creo? Yo voy a decir siempre que ningún presidente ha sido bueno para los intereses del Perú. Y Castilla, el que lo pone en lo alto y todo lo demás, también lo voy a enumerar. Eso fue la ley de la consolidación. Termina su gobierno y sigue José Rufino Echenique. José Rufino Echenique firma el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro, que es el peor tratado firmado con Brasil. Ese tratado ha sido el que ha regalado territorio peruano. Se lo ha regalado, así como me escuchas. Se lo ha regalado a Brasil, el peor tratado firmado. Brasil es el país que más territorio nos ha quitado sin ninguna guerra. Echenique se le conoce como el presidente del escándalo de la consolidación. Chicos, ¿por qué vendrá el título escándalo de la consolidación? ¿Por qué crees? Dímelo. ¿Por qué escándalo de la consolidación? ¿Qué opinas? ¿Qué significa consolidación? Claro, corrupción, exacto. Se le subleva a Castilla, Castilla llega al poder por segunda vez, ese es el segundo gobierno de Castilla, entre 1855 a 1862, creó dos tipos de constituciones, aquí es cuando Lima, como había dinero, Lima comienza a embellecerse, aparece el alumbrado a gas, el agua potable, se crea el mercado central, y aquí es cuando se da la libertad de los negros esclavos en el Perú, aquí es cuando se da la libertad de los denominados esclavos negros en el Perú, aquí. ¿Sí? Pero te voy a dar un dato. No es que Castilla le da la libertad, toma, muchachos, a partir de ahora me desperté con buenos ánimos y le doy su libertad. No, en el Perú no se dio la libertad, en el Perú se dio, lee lo que voy a escribir, manumisión de la esclavitud. Lee lo que dice ahí, manumisión de la esclavitud. ¿Qué significa eso? A ver. ¿Alguien? Búsquenlo. ¿Qué significa manumisión? Dímelo. ¿Mm? Manumisión es cuando tú compras la libertad. El Estado peruano no le dio la libertad por una ley o por una orden. No, señores. El Estado peruano compró la libertad de cada esclavo pagándole con grandes sumas de dinero, como decir hoy día como 6.000 soles, a cada hacendado, a cada esclavista, para liberar a sus esclavos. ¿Qué te parece? Encima hay un estudio, un análisis económico histórico de este punto, ¿sí? Donde el Perú habían 17.500 esclavos. ¿Pero qué crees? En los documentos que se han encontrado en los archivos históricos, han pagado por 33.000 esclavos. Repito, pagaron por 33.000 esclavos, 33.000, cuando solamente habían 17.000. ¿Opiniones? ¿Opiniones? Dígame. ¿Eso cómo le llaman? ¿A los esclavos qué fue? Dímelo, no me digas a partir de ahora, profe, Ramón Castilla dio la libertad a los negros. No, no me digas eso, sino, ¿cómo fue?
Manumisión de la esclavitud. Manumisión de la esclavitud. Por favor, recordar los términos que le estoy mencionando porque eso es lo que te va a venir en el examen. ¿Sí? Manumisión de la esclavitud. Así es. Así es. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Escuchan? Escucha esto. No escucho. El Perú es un país de mucho énfasis. El Perú es un país pluricultural. Nadie lo va a negar. Plurirracial. Y a veces en las costumbres populares se nos queda en la mente estos hechos. Esa cancioncita, ¿no? Es aquella que se me metió en la cabeza, por eso te las de libertad. Pero vuelvo a repetirte, fue manumisión. ¿Ok? También sostuvimos una guerra con Ecuador en el segundo gobierno de Castilla, pero esa guerra la vamos a ganar ya que Ecuador estaba dividido. ¿Quieres saber por qué fue la guerra con Ecuador? Porque Ecuador se pasó de conchudo y le pagó a Inglaterra su deuda externa. Dijo, Ecuador le dijo, mira Inglaterra, te pago con territorio. Inglaterra dijo, uy, Inglaterra y territorio latinoamericano, ¿qué más no quiero? Pero cuando le pagamos, ¿ya? Cuando Ecuador le paga con un territorio llamado no Guayaquil. No, no, Aguas Verdes tampoco. Si no sabes con qué le paga con Tumbes, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Le dijo, sí, tienes que botarlo a ese que me ha invadido, me ha quitado y te lo cobras. Por eso es la guerra con el Ecuador de 1860, porque Ecuador le paga con nuestro territorio. Es como que tú le debas al banco, pero le pagas con la sala y con la cochera de tu vecino. Algo así. ¿Qué te parece la actitud ecuatoriana? Dímelo. Terrible, ¿no? Pero ganamos. Estábamos bien, teníamos dinero. El problema era que no estábamos guardando dinero. El problema de la Confederación Perú-Boliviana es que no guardamos dinero y lo peor de todo es que al no guardarlo, lo comenzamos a desechar. Eso es lo peor que se estaba haciendo. Lo comenzamos a desechar, a desechar, a desechar, a desechar. Y ahí viene a ser el grave problema del Perú. Porque cuando termina la prosperidad falaz no teníamos reserva, no teníamos dinero. Señores, el último presidente de San Román, que solamente duró un año, entró para que lo operaran del riñón y terminaron matándolo porque no lo operaron a tiempo. Muere San Román. Cuando muere San Román termina la prosperidad falaz. ¿Y por qué termina la prosperidad falaz, profe? Por algo. ¿Qué pasaba? Señores, en el mundo, Inglaterra había creado un abono artificial que lo extraía del salitre y del anfo. Había creado el abono artificial. Y si el abono artificial era más barato, era más fácil de producir y enriquecía la tierra. Entonces, ¿qué importa? Pues ya, dale nomás. Y tú sabes que en cuestiones de marketing, el ahorro es indispensable. Así que por tal motivo, ahí viene a ser cuando comenzaron a producir lo que te menciono. ¿Sí? Comenzaron a producir el hecho que te menciono. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Qué pasó con el boom guanero? Terminó de la noche a la mañana. Nos levantamos una mañana de abril de 1863 y nos dicen, oh, Perú, gracias, ya no salitre, gracias. Ahora, otro producto. Te voy a comprar un producto nuevo, salitre, que tenés ahí para acá, te lo voy a comprar. Y nos mintieron que nos lo estaban comprando con fines agrícolas, cuando en verdad dime, ¿qué fines le daban? ¿Qué fines le daban a ello? Te escucho. ¿Solamente le daban fines agrícolas? ¿Ah? No, profe. Le daban fines agrícolas y fines bélicos, porque del salitre se crea el salitre, con la pólvora salen las municiones, y eso no sabíamos nosotros. Así es. Eso no sabíamos nosotros, así fue como nos engañaban y cómo nos utilizaron. Nos vieron la cara de tontos, muchachos. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? Hola, hola. No, profe. Todo claro. Todo claro, muy bien. Lamentablemente, entre 1866 y 68 ya no era el presidente Castilla,
El presidente San Román muere, lo llaman al vicepresidente que es Juan Antonio Pesé, Juan Antonio Pesé está gobernando y de pronto en el Callao aparece un barquito con velas blancas, con bandera blanca y una bandera española y nos dice, pues bienvenido peruanos, darme la bienvenida, les saluda el señor Pinzón. Soy un científico, soy médico y vengo a recoger plantitas y animalitos para ponerle nombre científico. Esta es una expedición científica española, hostias, abrid las puertas. Perú, que es un país muy amigo, caramba, abrió sus puertas completamente, sí, lo hizo, y ahí viene a ser cuando Perú, pues, al abrir sus puertas, deja que ingrese este país. Aparentemente era un grupo de científicos, pero en verdad habían 14 barcos en alta mar esperando el llamado. Creo que es lógico saber que esto no era una expedición científica, era una misión de espionaje que llamaría a los 14 barcos de guerra para que vengan e invadan. Y la intención no solamente era invadir el Perú, la intención era invadir toda Latinoamérica, lo que alguna vez fueron sus ¿qué? Lo que alguna vez fueron sus colonias. Exacto. Lo que alguna vez fueron sus colonias. Esa era la intención. Esa era la intención. Nada más. Nada más. Llegaron, no encontraron un pretexto para buscar la bronca, no encontraban pretextos, hasta que en una hacienda ubicada en Lambayeque, la hacienda llamada Talambo, van a encontrar y se van a informar que hay una bronca, hay una guerra, no una guerra, perdón, que hablo, hay un enfrentamiento en un bar entre borrachos, un enfrentamiento en el cual se van a pelear peruanos con un grupo de españoles, ¿ya? Y ese grupo de españoles se estaban peleando con los peruanos quién iba a trabajar la tierra, o sea, eran los empleados. Lamentablemente entre ellos hay 3 peruanos muertos y hay un español herido y un muerto español. Producto de eso, la expedición científica denuncia y dice, acá están matando pues a los españoles, eso es xenofobia, nos odian, malditos, ya debemos de superar las barreras que nos separan. Y como no quieren ustedes hacerlo, pues quiero que se investigue. Pero dice, ya, se va a investigar. Pero España se pasa de conchudo, sobre todo el señor Pinzón, y quiere que el Perú, escucha muy bien esto, quiere que el Perú acepte que el que lleve las investigaciones no sea ni la policía ni el ejército peruano de aquel entonces. No, quien va a llevar las investigaciones va a ser un comisario regio o comisario regio. El comisario regio es un término que yo sé que ustedes no conocen porque es un término que se utiliza solo en monarquías. O sea, cuando tú eres una república, el que investiga el caso se llama el fiscal. El que denuncia el caso se llama el fiscal. El que pide tantos años de cárcel para los asesinos es el fiscal. Eso es en la república. Pero en una España que es monarquista le llaman comisario regio, que se encargaría de todo. ¿Tú qué opinas del pedido español que el comisario regio Eusebio Salazar y Mazarredo sea el encargado de llevar las investigaciones de la muerte del español en la hacienda Talambo? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Respóndame, por favor. Pues ¿Sí o no. no? Ya, me dicen, a ver, escriban sus respuestas, sí o no están de acuerdo, para aclarar los hechos y demás cosas. A ver. Quiero ver sus respuestas, no estoy viendo sus respuestas. Claro, me dicen, no, 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 porque va a girar a favor de España, profesor, correcto, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Pero muy aparte, gire o no gire, así sea independiente la investigación del señor Eusebio Salazar y Mazarredo, el Perú ya no es una monarquía, el Perú ya no es un virreinato, el Perú es dímelo, una república. Y es una república independiente. Y si el Perú es una república independiente, nadie debe de meterse ni recomendar cómo se llevan las investigaciones en un país. ¿Quién es España para que nos diga, hey, acéptame a tal? Eso es un insulto a nuestra libertad, a nuestra independencia. Así que el Perú le dijo, ¿sabes qué? Hay no más, gracias. Por favor, no te equivoques. Entonces España encontró el pretexto. Y de ahí es cuando encuentra el pretexto, ¿ya? Ahí es cuando encuentra el pretexto para decirnos, ah, pues no quieren, entonces les declaro la guerra. Y ahí es cuando aparecen los 14 barcos de guerra, ahí es cuando aparecen los 14 barcos de guerra, muy asustado el presidente PC, le obligan a firmar el tratado Vivanco y Pareja,
y en ese tratado Vivanco y Pareja se podría decir que ahí perdimos, el presidente se orinaba en los pantalones, y ahí es cuando acepta, escúchalo muy bien, ¿ah? Ahí es cuando acepta, ¿qué cosa? ¿Ah? Ahí es cuando acepta. ¿Qué aceptó, profesor? Ay, ahí viene a ser cuando acepta que el Perú le reconoce los gastos de guerra a España, escúchalo muy bien, ¿ah? Y que le íbamos a pagar sus beneficios, su sueldo, todo ello. Le íbamos a pagar todos esos hechos. Aunque no lo creas, se lo íbamos a pagar. Dios mío, para no creerlo. Ese Banco y Pareja es el peor tratado firmado. Como el presidente PC ya no tenía el apoyo, llega un golpe de Estado de Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado es el personaje que va a llegar, va a dar golpe de Estado, derroca a PC, lo destituye, anula y no reconoce el Tratado de Banco y Pareja y le declara la guerra a España. Cuando le declaramos la guerra a España, Mariano Ignacio Prado tenía un primer ministro llamado José Gálvez Egusquiza. Y ese José Gálvez Egusquiza es aquel que va a liderar la defensa del Perú, y en el glorioso combate del 2 de mayo vamos a poder derrotar a los españoles. Pero aquí no solamente lo derrotamos solos, se produjo lo impensable, la famosa alianza entre Chile y ¿quién más crees? Y Perú. Chile y Perú, para defender todo el Pacífico. La alianza también no era solamente Chile-Perú, sino una alianza entre Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Wow, señores, lamentablemente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lamentablemente, la decisión final, pero ganamos. Casi siempre la chamba, como se dice, ¿no? Chamba, pero ganamos en el glorioso combate del 2 de mayo. Terminó ese hecho, ganamos, y llega el último periodo del primer militarismo llamado el gobierno de José Balta. A José Balta yo lo voy a llamar el loco chuchú. ¿Por qué crees que le puedo llamar el loco chuchú, muchachos? A ver. ¿Por qué lo llamaré el loco chuchú? Porque este personaje todo lo veía ferrocarriles. José Balta decidió convertir el poco guano que teníamos y el salitre, que era el nuevo producto que se estaba vendiendo, le comenzó a vender a quién, se lo vendió a una compañía judío-francesa, con la cual vamos a firmar un contrato que se llamó el contrato Dreyfus. Escúchalo muy bien, el contrato Dreyfus. En ese contrato, el Perú le entrega el guano y el salitre. A cambio, Dreyfus, ¿qué iba a dar? Dreyfus iba a pagar nuestra deuda, ¿qué? Dímelo. Nuestra deuda externa, nos iba a dar un adelanto, nos iba a dar una mensualidad, y encima iba a servir como aval garante para préstamos. ¿Qué más? Profesor, ¿y cumplió? Sí, cumplió el contrato Dreyfus. Es el mejor contrato firmado en la historia del Perú. Fue firmado por el presidente Balta, pero el presidente Balta era un militar muy bruto en asuntos de Estado, así que se lo reveló a su ministro de Economía o de Hacienda de aquel entonces, que era un tal llamado Nicolás de Piérola, para que Nicolás de Piérola sea un personaje firme y haga todo. Nicolás de Piérola era un hombre que detestaba a los consignatarios guaneros, a esos hombres, esas 20 familias que se habían enriquecido con todo el negocio del Perú. Sí, lo detestaba, los odiaba. Así que cuando quisieron los consignatarios guaneros decirle que le pagaban más que el contrato Dreyfus, Piérola le dijo, no, con ustedes no firmo pero ni a la esquina. Chao, muchachitos, con ustedes no pasa nada. Y firmó con el contrato Dreyfus. ¿Es un buen contrato? Sí. ¿Nos dio dinero? Sí. ¿Qué se hizo con ese dinero? Se modernizó el Perú, se construyó el monumento de la Plaza 2 de Mayo, se construyó el Hospital 2 de Mayo, se construyó también el MALI, el Museo de Arte de Lima, el Paseo Colón, el Parque de la Exposición. Lima comenzó a crecer, se derrumbaron las murallas. ¡Wow! Hubo un boom de crecimiento.
Es que había dinero, es que había dinero. Y ese punto de crecimiento hizo que el Perú mejorara a pasos agigantados. ¿Ok? ¿Sí? Crecimos. Otra medida es que también los ex consignatarios, los que fueron choteados, los que no recibieron ese beneficio, las 20 familias más ricas que yo llamaré oligarquía, ya esos crearon un partido político. Crearon el primer partido político de la historia del Perú. ¿Alguien sabe cuál es el primer partido político de la historia del Perú? No, no es el APRA. No lo es. Y ahí muy bien que me lo respondan para que jamás se vuelvan a confundir. No es el APRA. El APRA, para que lo sepa, fue creado en México. Es un partido de origen mexicano y es de 1924. El primer partido político del Perú se llama el Partido Civil y fue creado en el año de 1867. ¿Sí? 1867 se crea el Partido Civil y es el primer partido político del Perú. Primer partido político del Perú. Repito, 1867. ¿Qué le parece? ¿Mm? ¿Y a quién lo integraban? Pues el nombre de partido civil debe ser gente pobre, seguro, que quiere un bienestar y quiere llegar a la política para poder hacer respetarse y escuchar su voz de derecho y su eco de reclamo constitucional. No, señores, el partido civil estaba formado por la gente más rica del Perú, por los aristócratas del Perú, empresarios, banqueros, aquellos que eran los hombres más ricos y corruptos que se habían enriquecido con la venta del guano y ahora querían llegar al poder político por la puerta grande. ¿Ya? Y comenzaron para eso a comprar votos. ¿Has escuchado cuando te regalan tuppers? ¿Has escuchado cuando te regalan loncheras? ¿Cuando te regalan cajitas de fósforo con la cara del candidato? ¿Sí? ¿Has escuchado de eso? Inducir al voto, ¿ok? Eso está prohibido, ¿no? Pero en aquel tiempo los civilistas hicieron eso. Un año antes comenzaron a apoyar, a dar que loncherita por aquí, canastita por acá, licor para los trabajadores a la hora que terminaba su jornada. Entonces, sí, el civilismo es bueno, nos da cosas, nos da cosas. ¿No? Además, son ricos, son millonarios, que ya no necesitan dinero, ya no, ya. Así nos agarraron de ignorantes. Y así fue como el Partido Civil gana las elecciones de 1872 porque el peruano cree, porque el peruano no piensa en el voto, el peruano se emociona en el voto, el peruano es más sentimentalista, el peruano no es racional al momento de votar, el peruano es sentimental. Por eso es que cuando llegan las elecciones cada 5 años y hay un cumpleaños en tu casa, se olvidan del cumpleaños y hasta las familias discute porque qué presidente, qué gobernante, qué alcalde o qué congresista es aquel que debe de estar sentado o no. Dime que eso no pasa cada vez que hay una elección en la sala de tu casa, en una fiesta, en un onomástico, en un cumple. Te escucho. ¿Ocurre o no ocurre? ¿Sí me responden? Sentimentalismo, más no racionalismo. Sí, señores. Todas esas medidas hizo de que Balda terminara su gobierno, ganara el Partido Civil. Hay un intento de golpe de los hermanos Gutiérrez para acabar con los civilistas, pero los civilistas también ya lo habían planificado y al final los hermanos Gutiérrez, 3 de ellos fueron asesinados, golpeados y ahorcados en la parte de la puerta externa de la Catedral de Lima. Con eso se pone fin al primer militarismo y arranca el primer civilismo, que va a traer como causa, que ellos son las causas que van a desencadenar en la guerra del guano y el salitre. Este primer civilismo son el primer partido político del Perú. Gobernó el presidente Manuel Pardo y Lavalle, yo lo llamo el presidente Fideo por Lavalle. Inteligente, aristócrata, él es aquel que nacionaliza la salitrería de Tarapacá. Y cuando nacionaliza, expropia la salitrería de Tarapacá, ¿a quién no le gustó? Dímelo, ¿a qué país internacional no le gustó de que nosotros pongamos o tratemos de poner el precio al salitre? Dímelo. A Inglaterra. Y es por eso que desde ese momento, cuando el Perú nacionaliza el salitre, Inglaterra, ¿qué es lo que hace? Dímelo. Arma Chile. ¿Ah? Ahí viene a ser cuando arma Chile.
Por eso que la guerra no comenzó en 1879, como la gran mayoría piensa. No, señores, la guerra comenzó en 1873, cuando se expropia las salitreras. Para mí es algo bueno lo que hizo el presidente Pardo y Lavalle. Para mí es algo bueno. El problema es que Pardo y Lavalle tenía que estar bien con el ejército, pero se divorció del ejército. Y el ejército inclusive se debilitó. Mientras que Perú se debilitaba, Chile se armaba gracias al capital británico. Señores, esto fue lo que ocurrió. Y nos vamos a quedar justo en ese momento cuando Chile es armado por Inglaterra, mientras que el Perú está dividido, enfrentado, en crisis, donde los civilistas no se llevan con los militares quieren darle un golpe de Estado, los civilistas están temerosos, no compramos armas, bajamos a menos del 30% la cantidad de efectivos militares, ¿sí? Firmamos un tratado de alianza defensiva con Bolivia que de secreta no tenía nada, porque Chile tenía un espía en Bolivia que le informó de todo. ¿Ah? Inglaterra lo armó, le fabricó 2 acorazados, el Lord Cochrane y el Blanco Encalada, y mientras que todo eso ocurría, los peruanos estábamos y vivíamos en una fiesta, pero una fiesta que se iba a convertir en un infierno. Nos quedamos a puertas de la Guerra del Pacífico. Muy bien, muchachos, justo me quedo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, que vive el Perú. Solamente diré esto. El Perú ha ganado. Creo que algunos lo han visto el partido. Ojalá muy bien. Pero yo me quedaría contento que no clasifique Chile, nada más. Es lo único que pido. Muy buenas tardes. Nos estamos viendo la próxima semana. ¿Listo, Muy bien, muchachos? profe, gracias. Mi amable Ok. profe. Nos vemos. La dejé compartir para darle el pase al maestro